Buenos días, estimado joven. Por medio de este video vamos a ver la clave de respuestas de la semana 9 de SEM. Antes de iniciar, algunas consideraciones previas. Recuerda que si el video se te hace muy lento o rápido, puedes cambiar su velocidad en YouTube simplemente pulsando el engrane. O sea, aprietas aquí y te va a aparecer velocidad de reproducción y en esta flechita la cambias. Por ejemplo, aquí en YouTube está este video, te vas al engrane, velocidad de reproducción y de normal la puedes hacer más lenta o más rápida. También recuerda que debes de haber leído y de haber hecho los ejercicios de aprendizaje antes de ver este video. Este video no sustituye la lectura. Mientras que la lectura explica todo el tema, el video solamente explica las respuestas a los ejercicios. La lectura es insustituible. Recuerda que yo escribí el libro de SEM y ahí en la lectura te explico el tema. Es como si yo te diera la clase, entonces nada más tú leyéndola, pues es como recibes la información. Que ahí en la lectura con la ventaja de que te puedes regresar varias veces y estarlo revisando, y cuando te lo dice uno oralmente pues es una sola vez. Entonces la lectura es insustituible, al igual que las actividades de aprendizaje que tienes que hacer. En el video vamos a ver solamente las respuestas a los ejercicios. Sin embargo, debido a que el contenido del examen está tomado de la clave de respuestas de los ejercicios del tema, este video es una gran herramienta de preparación para el examen. De aquí saqué el examen y esto es lo que vamos a ver en el video. Entonces el video pues te sirve mucho porque de aquí viene el examen. Y por último, decía, cabe aclarar que me voy a ir directamente a las respuestas de las actividades, porque como ya hiciste la lectura y los ejercicios, ya sabes de qué estamos hablando. Entonces nos vamos a ir directamente a las respuestas. Bien, en esta clave de respuestas vamos a hablar sobre el modelo de desarrollo compartido. Modelo de desarrollo compartido, la apertura democrática y una vez más el modelo de desarrollo compartido. Tenías que hacer 3 infográficos. El último de las causas de su fracaso y sus consecuencias. El segundo infográfico era sobre la apertura democrática. Y el primero sobre el modelo de desarrollo compartido. Y estos puntos que vienen aquí en verde. Entonces vamos a hacerlo un poquito más grande. Dice, infográfico 1, modelo de desarrollo compartido. Años y duración de la aplicación del modelo de desarrollo compartido. Se aplicó de 1970 a 1976, es decir, durante 6 años. ¿Qué presidente lo instrumentó? Luis Echeverría Álvarez. Entonces el modelo de desarrollo compartido fue de 1970 a 1976 y lo aplicó el presidente Luis Echeverría Álvarez. ¿Cuál es la razón de su nombre? Pues aquí lo dice, que haya un desarrollo compartido. Es decir, que buscó continuar con el desarrollo del país, pero que los beneficios se compartirán con todos los mexicanos. Acuérdate que vimos que en los modelos anteriores hubo una gran desigualdad en la repartición de la riqueza, y eso condujo al movimiento del 68 y a muchos problemas sociales y económicos. Entonces, de lo que se trató el modelo de desarrollo compartido fue pues de compartir más la generación de riqueza. Vamos a ver ahora los objetivos del modelo. Primer objetivo, reactivar la economía de México, que se encontraba en una seria crisis después del fracaso del modelo de desarrollo estabilizador. Vimos en el tema anterior que el modelo de desarrollo estabilizador descapitalizó el campo, no desarrolló la industria y por lo tanto esos dos sectores más el de servicio se colapsaron. Entonces México tenía una seria crisis económica. Entonces el modelo de desarrollo compartido buscaba que se reactivara la economía del país. Segundo objetivo, repartir la riqueza más justamente entre los mexicanos, pues en aquellos años el 10% de los mexicanos más ricos concentraban el 51% de la riqueza,
mientras que el 50% de los mexicanos más pobres se repartían entre todos el 15% de la riqueza. Entonces fíjate qué tan inequitativo. El 10% de los ricos tenían la mitad de la riqueza del país y la mitad de la población tenían entre todos 15% de la riqueza. Por eso se llamó desarrollo compartido, porque pretendía que el país se siguiera desarrollando, pero compartiendo más equitativamente la riqueza. ¿Qué medidas se implementaron para lograr los objetivos del modelo? Pues hubo un incremento en la intervención del gobierno en la economía, que si recuerdas es lo que vimos durante el estado de bienestar, cuando vimos el tema del estado de bienestar, que cuando una economía cae en crisis debe de intervenir el gobierno, según el estado de bienestar. Entonces fue lo que se planteó, una mayor intervención gubernamental en la economía y revitalizar el campo mexicano, que se había desplomado con el modelo anterior. El siguiente infográfico fue sobre la apertura democrática. Primeramente concepto, ¿qué fue la apertura democrática? Se conoce con el nombre de apertura democrática a la política social echeverrista, la cual tuvo como objetivo curar las heridas que dejó la falta de democracia vivida en México durante los 30 años que duró el modelo de desarrollo estabilizador. Ya leíste también que para industrializar a México hubo un férreo control por parte del gobierno de toda la sociedad. Eso significó que no hubo democracia en el país y eso trajo consigo una serie de problemas sociales. Entonces, para curar todos esos problemas, Echeverría, junto con el modelo de desarrollo compartido, instrumentó una política social que se llamó la apertura democrática. ¿Cuáles fueron los beneficiarios y medidas de dicha apertura? Uno de los beneficiarios fueron los estudiantes. Se liberaron los presos políticos estudiantiles. Ya ves que fue el movimiento del 68, a muchos se les encarceló y entonces se liberaron a los líderes. Se bajó la edad para votar a 18 años, beneficiando a los jóvenes. Antes era de 21 como en Estados Unidos. Se creó el colegio de bachilleres a nivel nacional. De ahí viene pues nuestro colegio, y que ya es pues obviamente en su modalidad estatal. Y también se crearon 100 institutos tecnológicos regionales, como el Instituto Tecnológico de Tijuana. Se apoyó económicamente a la UNAM, al Instituto Politécnico Nacional y a las universidades estatales. Es decir, hubo un gran apoyo hacia los estudiantes y la educación. También otros beneficiarios fueron los partidos políticos de oposición. Se creó, por ejemplo, una nueva ley federal electoral para mejorar la democracia. Es decir, una nueva ley que le diera más oportunidad a los partidos pequeños para que accedieran al gobierno. A los obreros se les apoyó democratizando sus sindicatos. Ya ven que los sindicatos deben de ser los representantes y los salvaguardas de los obreros. Entonces, antes el gobierno nombraba a los líderes. De lo que se trató es de democratizarlos, que los obreros, los trabajadores mismos, nombraran a sus líderes sindicales. Y a los campesinos, pues se les dio apoyo al campo y a la obtención de tierras. Muchos campesinos estaban sin tierras. Echeverría, después de Lázaro Cárdenas, fue quien más tierras repartió. Se les apoyó a los campesinos para que obtuvieran tierras. Pero no todo fue bueno. También hubieron aspectos negativos muy claros. Por ejemplo, se enemistó Echeverría con los empresarios terriblemente. Ahorita lo vamos a ver en el siguiente infográfico. Se siguió controlando los partidos políticos de oposición. A algunos se les apoyó para que participaran en el gobierno, pero a otros se les persiguió. Por ejemplo, el Partido Comunista Mexicano. Persecución brutal de la guerrilla. O sea, puedes participar en lo que te dice el gobierno, pero si te quieres salir de eso, total persecución. Hubo otra represión estudiantil violenta que se llamó el Jueves de Corpus, ya después de la del 68, y clausura del periódico Excelsior
por criticar al gobierno. Entonces, si te fijas, pues apertura democrática, pero pues no con total democracia. Por ejemplo, aquí censurando la libertad de prensa. Y último infográfico, el modelo de desarrollo compartido, infográfico 3. Primero, ¿por qué fracaso? Causas de su fracaso. Ok, Echeverría echó a andar una reforma tributaria. Ya lo expliqué en la lectura, que la reforma tributaria se trata del cobro de impuestos. Como pretendía repartir mejor la riqueza entre los mexicanos, la idea de la reforma tributaria es que los empresarios, los ricos, fueran los que más impuestos pagaran. De esa manera se iba a distribuir mejor la riqueza. Pagan más los ricos y ese dinero se iba a ir para las clases bajas. Pero los empresarios rechazaron la reforma tributaria echeverrista porque los afectaba. No les importaba eso mucho del desarrollo compartido. Otra causa de su fracaso, además del rechazo de la reforma tributaria, fue el de endeudamiento externo. Porque al fracasar la reforma tributaria, Echeverría pidió prestado al exterior grandes cantidades de dinero para aplicar el modelo económico. Pretendía obtener dinero de la reforma tributaria para echar a andar el modelo. Al caérsele la reforma tributaria porque los empresarios no apoyaron y por eso hubo tanto conflicto entre los empresarios y el gobierno, entonces Echeverría dice, pues ni modo, pido dinero al exterior. Y eso fue otra de las causas de su fracaso y ahorita vamos a ver por qué. ¿Cuáles fueron las consecuencias del modelo de desarrollo compartido? Las consecuencias de su fracaso. Por ejemplo, mira, porcentaje en que aumentó la deuda externa de México con Echeverría. La deuda externa aumentó en 360%. Es decir, que en cientos de años la deuda externa del país era de 4.2 mil millones de dólares. En 6 años pasó de 4.2 a 19.6 mil millones de dólares. O sea, en 6 años Echeverría pidió más de 15 mil millones de dólares, siendo que en toda su historia se habían pedido 4 mil millones. Entonces esa es una de las consecuencias de su fracaso. Fíjate aquí la devaluación. El peso pasó en un solo día de 12.5 pesos por dólar a 23. Es como si ahorita que está cerca de 20, de un día a otro se fuera de 20 a 40. Una de las peores devaluaciones de la historia de México. Aumentó el déficit de la balanza comercial. Se tenía un déficit anteriormente de 762 millones de dólares y se pasó a un déficit casi 3 mil millones más. Enemistad profunda entre los empresarios y el gobierno echeverrista. Inflación y fuga de capitales. La inflación es cuando tú sabes que los precios de los productos suben. Y se tuvo que pedir más préstamos al extranjero porque pues cada vez la situación económica se fue deteriorando más, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, lo que hizo que México se tuviera que someter. ¿Por qué? Porque el fondo te presta, pero con ciertas condiciones. Entonces, consecuencias. Deuda externa, déficit en la balanza comercial, devaluación, inflación, fuga de capitales y enemistad entre el gobierno y los empresarios. Y ese fue el saldo que dejó el modelo de desarrollo compartido. Pues eso es todo para la clave de respuestas de esta semana. Y ya sabes, como siempre, que de esta información viene el examen de la semana. ¿Okay? Que lo debes de contestar teniendo esta información a la mano y también tu libro para que obtengas una buena calificación en el mismo. Pues muchas gracias, que tengas bonito día. Gracias.